Hola, en este espacio quiero que conversemos sobre un método de coeficientes indeterminados, denominado anuladores de funciones. Este método nos permitirá solucionar ecuaciones diferenciales no homogéneas de coeficientes constantes. Vamos a iniciar entonces esta videoclase conversando sobre el método de coeficientes indeterminados denominado anuladores de funciones. Como ya les había mencionado, este método se emplea para solucionar ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes no homogéneas. Para iniciar, vamos a definir qué es un operador diferencial. Un operador diferencial, como tal, se define como aparece aquí en este recuadro, en esta ecuación. Este operador, como tal, convierte una función que es derivable en una función en términos de d. Aquí pueden observar cómo, digamos que el diferencial d de x se convierte o se transforma en d. De igual forma, cuando se tienen derivadas de orden superior, se pueden expresar en términos de d de manera natural, cambiando simplemente el d a la n, de x a la n, por d a la n. ¿Okay? Donde y, en este caso, vamos a suponer que es una función con n derivadas. Ya definiendo qué es el operador diferencial, vamos a definir qué es un operador diferencial lineal de enésimo orden. Lo vamos a definir de esta forma. ¿Qué es? Tenemos L de, o digamos L, va a representar el operador diferencial lineal en función de D. Recordemos ya cómo definimos D. D es una representación de las D. En este caso, el operador diferencial lineal lo vamos a expresar como a a la n de x. Esto es como si fuera una función variable en este caso, una función en términos de x, por d a la n. En este caso sería la derivada enésima más otra función en términos solamente de x por la derivada n-1. Recuerden nuevamente que d como tal es la representación de la derivada y así sucesivamente hasta que lleguemos a la 0 de x, a una función que va a depender también de x. En este caso, observen cómo va disminuyendo la potencia de este término d, ¿listo? De este símbolo d, a la n, a la n-1 y así, hasta que llegamos a d a la 0, que sería este término que aparece en la parte inferior acá, sería d a la 0, que simplemente eso. Ahora, si nosotros utilizamos, o cómo sería la utilidad de este operador diferencial lineal. Este operador diferencial lineal me va a permitir, por ejemplo, hacer una representación en forma general de una ecuación diferencial lineal homogénea, como aparece en este recuadro. En este recuadro aparece LD por Y igual a 0. ¿Qué significa eso? Que hay una función Y a la cual se le va a aplicar la derivada, unas derivadas, donde las derivadas están dadas por este operador diferencial lineal. También una ecuación diferencial no homogénea se representa como en este recuadro que aparece aquí abajo, LD por Y igual a G de X. ¿Okay? Entonces, de esta forma podemos, empleando el operador diferencial de enésimo orden, representar en forma general una ecuación diferencial homogénea, como esta, o una ecuación diferencial no homogénea, como esta. Ahora, este operador diferencial vamos a utilizarlo para definir una función que se va a llamar un anulador, o vamos a encontrar un anulador de una función. Entonces, partamos de que L es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes y que estamos analizando una función y igual a f de x suficientemente derivable, tal que LD por y es igual a 0. En este caso, pues estamos ante una ecuación diferencial homogénea. Vamos a decir que cuando esta expresión se cumple, cuando nosotros multipliquemos este operador diferencial lineal por y cuando esta expresión nos dé igual a 0, vamos a hablar que LD es un anulador de la función f de x. Este es el centro como tal del método que vamos a utilizar. Recuerden que el método se llama anuladores de funciones. Entonces el método como tal consiste en encontrar aquellos valores de este operador diferencial o utilizar unos operadores diferenciales lineales tales que me anulen esta función f de x, que es en este caso y. Recuerden que y es igual a f de x. Entonces vamos a definir LD a cualquier operador diferencial lineal tal que multiplicado por y nos da igual a 0, lo vamos a definir
como un anulador de la función. Miremos un ejemplo. El operador diferencial B anula la función constante y igual a k. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que en este caso, pues vamos a definir simplemente que LD va a ser igual a D. ¿Qué habíamos dicho ahorita en la definición? Que si nosotros tenemos LD por Y igual a 0, entonces este término se le denomina un anulador. Ok. Entonces, ¿quién es D? D, LD como tal. Nosotros lo vamos a suponer que en este caso es simplemente D. ¿Sí? Recuerden que la función, un operador diferencial lineal de enésimo orden, pues se constituye como una combinación de términos de D. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a definir LD igual a D, simplemente. Que si nosotros multiplicamos, si Y en este caso es una constante, Y es igual a K. Si nosotros hacemos esto, D por K, ¿sí? D por Y, ¿qué sería? D por Y va a ser igual a D por K. Y K es una constante. Entonces, recordemos que es D. ¿Cómo se define D? Como el diferencial con respecto a la variable independiente, vamos a suponer que en este caso estamos, Y varía con respecto a X. Entonces, la derivada con respecto a X de K, de una constante. Y en este caso, la derivada con respecto a X de una constante no es más que 0. Por eso decimos que D por Y, que es igual a D por K, no es más que 0. ¿Sí? Entonces, D como tal es, en este caso, un operador diferencial que anula la función D. Miremos esto mismo con otro ejemplo. El operador diferencial d al cuadrado anula la función y igual a x, ya que la segunda derivada de x cuadrado es 0, o d al cuadrado por x es igual a 0. Profundicemos un poco en esta explicación. Sabemos que LD por y es igual a LD como tal, es el operador diferencial d cuadrado en este caso, por y. ¿Y d cuadrado qué es? D al cuadrado no es más que la segunda derivada con respecto a x cuadrado de y. ¿Sí? Esto sería lo que significaría esta expresión d cuadrado por y, es la segunda derivada de y con respecto a x. Y si y en este caso es x, entonces esto es como si tuviéramos la segunda derivada con respecto a x de x. Y esto no es más que la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de x. Y esto es igual a la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x, que es 1, y esto es igual a 0. ¿Sí? La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, demostramos ahora que d cuadrado y es igual a 0, ¿sí? O LD por y es igual a 0. Como tal, entonces, este operador diferencial d cuadrado se llama un anulador de la función, en este caso y igual a x. Observen en este caso también que este término, este 2, el exponente, que en este caso al cual está elevado d, este exponente es 2, y el exponente al cual está elevado x es 1. Vamos a generalizar esto de la siguiente forma. El operador diferencial d a la n anula cada una de estas funciones. Anula cada una de estas funciones. K, que es una constante, esta la podemos interpretar como k por x a la 0, una constante por x a la 0, ¿sí? Para dejarlo todo en términos también de x. X al cuadrado, x a la n menos 1. Entonces, este operador de a la n anula cualquier tipo de esta función, cualquier función. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos una función y igual a x a la 5, entonces d a la 6 sería el anulador. Anula la función y igual a x a la 5, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, pues observemos que este 5, pues si hacemos la comparación con esta expresión acá, sería n-1. Entonces, n-1 igual a 5, nos da que n es igual a 6. Por lo tanto, este sería el exponente que aparece acá. D a la 6 anula la función
y igual a x a la 5. Entonces, es importante que recuerden esta expresión, que cuando tenemos simplemente un término, la variable independiente elevada a una potencia, el operador diferencial elevado a una potencia n-1, el operador diferencial que anula esa función o esa expresión sería d a la n. Pasemos ahora a mirar unos operadores diferenciales generales. Por ejemplo, este operador diferencial d menos alfa a la n anula cada una de estas funciones. Es importante volver a recalcar que ¿qué significa anular? Que si yo lo multiplico por esa misma función, me va a dar 0. Por esa función me va a dar 0. Por ejemplo, en forma general, uno podría decir que d menos alfa a la n, si yo lo multiplico por x a la n menos 1, por e a la alfa x, es igual a 0. Esto es lo que quiere decir este operador diferencial de anulada, que anula estas funciones. Que si yo cojo ese operador diferencial y lo multiplico por esta expresión, entonces me va a dar igual a 0. Observen entonces de dónde sale n. n, el exponente acá de ese operador diferencial, se obtiene a partir del exponente de la x que hace parte de la función que estamos analizando. ¿De dónde sale alfa? Alfa, este alfa, sale de acá, de este coeficiente que acompaña a la variable, en el argumento de esta función exponencial. Entonces, ¿cómo es el operador diferencial que anula la función 4x e a la 5x? En este caso, observemos que si nosotros comparamos esta expresión que tenemos acá, x a la n-1 por e a la alfa x, ¿sí? Digamos que tenemos algunos términos similares en esta expresión, en esta función. Tenemos, bueno, un coeficiente, tenemos x y tenemos e a la 5x. Entonces podemos empezar a hacer una comparación, por ejemplo, ¿quién es n-1? n-1 en este caso va a ser igual a 1 y de allí podemos entonces escribir, vamos a escribir acá, si hacemos la comparación entonces de estas dos funciones, tenemos que n-1 va a ser igual a 1, de donde n va a ser igual a 2, entonces ya tenemos esta potencia, esta expresión que tenemos acá, este n de aquí del operador diferencial. Ahora, ¿quién es alfa? Recordemos que alfa es el coeficiente que acompaña a esa variable en el argumento del exponencial. Entonces, para nuestro caso, pues sería 5, ¿sí? Entonces tenemos que alfa va a ser igual a 5. Entonces, el operador diferencial que anula esta función no es más que d menos alfa por, perdón, d menos alfa elevado a la 2. Este sería el operador diferencial que nos están pidiendo acá. Ahora, yo quisiera que volviéramos a repasar por qué se llama un operador diferencial anulador o que anula la función. Entonces, veamos cómo este operador diferencial cumple lo que habíamos definido anteriormente, en el cual decíamos que el operador diferencial tal que al multiplicarlo por una función y nos daba igual a 0, donde LD, en el caso que estamos analizando, nos da d5 al cuadrado. Este es el anulado que encontramos anteriormente y que anula la función 4x e a la 5x. Entonces, en este caso, vamos a expresar o expandir toda esta expresión. Nos queda d al cuadrado menos 10d más 25. Todo esto multiplicado por 4x a la 5x. Permítame, voy a sacar este factor común, este coeficiente 4 como factor común adelante, o lo saco hacia adelante, de d al cuadrado menos 10d más 25, que multiplica x a la 5x. Bueno, vamos a multiplicar cada uno de estos términos del operador diferencial anulador por la función.
Entonces tenemos 4 que multiplica a d al cuadrado por x a la 5x menos 10 veces de x a la 5x más 25 x a la 5x. Ahora, ¿quién es d? D no es más que una derivada, ¿cierto? Es una forma como vamos a representar esa derivada. Entonces esto lo podemos expresar también como la segunda derivada con respecto a x de la función x a la 5x menos 10 veces la derivada con respecto a x de la función x a la 5x más 25 x a la 5x. Ahora, vamos a escribir nuevamente esta derivada, la segunda derivada con respecto a x, no más que la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de la función x a la 5x menos 10 veces que multiplica la derivada de x a la 5x. Entonces nos queda la derivada de un producto, que sería la derivada de x, que es 1, por la función a la 5x, más x por la derivada de a la 5x. La derivada de a la 5x es 5, entonces nos queda 5x a la 5x más 25 x a la 5x. Ok, aquí me queda más espacio. 4 veces la derivada con respecto a x. ¿De quién? De esta derivada, pero esta derivada ya la habíamos calculado ahorita y nos da la derivada de x, que es 1 a la 5x más 5x a la 5x menos 10 a la 5x menos 50, estoy multiplicando el 10 por cada uno de estos términos, x a la 5x más 25 x a la 5x. Esto nuevamente va a ser 4 veces es la derivada de esta expresión. Entonces sería la derivada de la 5x, que no es más que 5 a la 5x, más la derivada de este producto. La derivada de este producto pues es 5 por la derivada de x, que es 1, por a la 5x, más x a la 5x sería la derivada del producto que estamos haciendo, sería x por la derivada de a la 5x, que sería 5 x a la 5x. Así, ¿sí? 5 por la derivada de a la 5x y x por la primera función por la segunda función, por la derivada de la segunda función. Menos 10 a la 5x menos, observen que aquí podemos restar estas dos funciones, menos 50x a la 5x más 25x a la 5x nos da menos 25 x a la 5x. Y esto entonces podemos reescribirlo como 4 veces 5 a la 5x más 5 a la 5x más 25 x a la 5x menos 10 a la 5x menos 25 x a la 5x. ¿Y esto es igual a qué? Observen que este término, 25x a la 5x, se va con este término de acá, es 0, se suman, la suma nos da 0. 5 a la 5x más 5 a la 5x nos da 10 a la 5x, menos 10 a la 5x nos da 0. O sea, y 4 por 0 es igual a 0. ¿Qué demostramos? Demostramos que al multiplicar de menos 5 al cuadrado por la función 4x a la 5x, efectivamente esto nos da 0. Comprobamos, por lo tanto, que este término de acá, de menos 5 al cuadrado, es un anulador de la función
4x a la 5. Veamos ahora otro ejemplo. ¿Cuál es el operador diferencial que anula esta función? ¿Cuál será ese operador diferencial que anula esa función? Esta función como tal, observen que está constituida, es una combinación lineal también de operadores, de unas exponenciales, en este caso a la 3x, los tres términos se repiten, y aparece una función x acá multiplicada por una función x en algunos, aquí sería como x a la 6. Entonces, este operador diferencial anula también la combinación lineal de estos otros operadores, es decir, anula cualquier combinación lineal de este tipo. En este caso, m como tal va a estar relacionado con el valor, la potencia, la mayor potencia de x. ¿Okay? Y alfa, pues va a estar relacionado con nuevamente con el coeficiente que acompaña a la variable en el argumento de la exponencial. Entonces, para nuestro caso, ¿quién sería n? Bueno, debemos mirar que el mayor exponente que acompaña a la x es 4. Entonces podemos decir que n-1 es igual a 4. O sea que n es igual a 5. Si no lo han visto, mírenlo acá. Esta es la máxima potencia. Tenemos aquí a este lado no hay 0, a este lado x a la 2 y este es x a la 4. Entonces por eso decimos que n-1 es igual a 4. Y alfa, como tal, el coeficiente que acompaña a la variable en el argumento de la exponencial. En este caso tenemos 3 acá, 3 acá, 3 acá. Entonces ese es nuestro alfa. Alfa es igual a 3. Entonces, ¿qué decimos? Que el operador diferencial que anula la función 12 a la 3x menos 7x cuadrado a la 3x más 5x a la 4 a la 3x es d menos 3 elevado a la 5. D menos 3 elevado a la 5 es el operador diferencial que anula la función. La función que nos dieron. Espero que hasta aquí todo esto esté muy claro. Vamos igual a seguir viendo otro tipo de operadores diferenciales, como este. En este caso, este operador diferencial anula unas funciones que tienen términos de senos y cosenos, multiplicada por funciones exponenciales y por la variable x, en este caso. Observemos las funciones, como por ejemplo, e a la alfa, x coseno de beta x, x e a la alfa x coseno de beta x, o en forma general, x a la n-1 e a la alfa x coseno de beta x. Este término también anula las funciones que tienen seno. Entonces, por ejemplo, e a la alfa x seno de beta x, x e a la alfa x seno de beta x, y en forma general, x a la n-1 seno de beta x. X a la n-1 a la alfa x seno de beta x. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el operador diferencial que anula x al cuadrado de a la 4x coseno de 5x? X cuadrado e a la 4x coseno de 5x. Como en el caso anterior, observen también que el operador diferencial está elevado a una potencia de n, ¿sí? Donde n está relacionado con el exponente de la función x, una variable x, tanto para el coseno como para el seno. También aparece un término alfa que aparece acá y acá, y ese alfa está relacionado con el exponente, o aquí en el argumento, de la función exponencial, tanto también para la función coseno y seno, y beta, entonces está asociado con el argumento de la función seno o de la función coseno. Ese sería
las variables, digamos, o los parámetros que me conforman ese operador diferencial. Entonces, cuando nos preguntan cuál es el operador diferencial que anula esta función, debemos entonces empezar a relacionarlos. Entonces, este exponente, esa potencia de x, es igual a n-1, y en este caso vamos a decir que es igual a 2. Por lo tanto, n es igual a 3. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que alfa es igual a 4 y también que beta es igual a 5. ¿Listo? Entonces tenemos n, alfa y beta, y con esto podemos escribir el operador diferencial. Entonces, el operador diferencial que anula la función dada es, construyámoslo acá, d al cuadrado menos 2 veces alfa, que es 4, por d, más alfa al cuadrado, más beta al cuadrado, y todo esto elevado al cubo. Esto lo podemos reescribir como d al cuadrado, más 2 por 4, 8d, más 4 por 4, 16, más 5 por 5, 25, 16 y 25 nos da 41 al cubo. Este sería entonces el operador diferencial que anula esta función, que es de orden 3. Aquí n, pues n está elevado a la 3, pues es bastante largo, digamos, hacer esa demostración. Ahora, pero si ustedes quieren, pueden coger una función, por ejemplo, donde tenga x elevado a la 1, x elevado a la 0, y hacen uno un poco más simple para que miren si se cumple o no. Vemos también cuál sería el operador diferencial entonces de esta expresión. X a la 3 y a la 2x, coseno de x, menos x a la 2 y a la 2x, seno de x. ¿Cuál sería el operador diferencial que anula esta función? Nuevamente, en este caso, debemos buscar quién es alfa, quién es beta y quién es z. Empecemos por n. N está relacionado con la potencia mayor de la función x. En este caso, pues vamos a decir que n menos 1 va a ser igual a 3, que es la máxima. Aquí tenemos x a la 3 y aquí tenemos x a la 2. Tomamos x a la 3, el mayor, 3. Entonces de acá decimos que n es igual a 4. Tenemos que alfa sería este término de acá. Voy a tomarlo acá. Miren que la exponencial en ambos casos está elevado a la misma potencia. Entonces alfa es igual a 2. Y beta, como tal, pues está asociado aquí al argumento, a este argumento del seno y del coseno también, sería el mismo. Entonces beta, vamos a decir que es 1. ¿Sí? El hecho que no aparezca un coeficiente, pues quiere decir que es 1. Entonces el operador diferencial para este caso, que anula esta función, sería d al cuadrado menos 2 por alfa, alfa es igual a 2 por d, más, en este caso alfa, sería 2 al cuadrado, más beta al cuadrado, todo esto elevado a la 4. Entonces esto lo podemos reescribir como d al cuadrado menos 4d más 5, todo esto a la 4. Este término como tal anula esta función, anularía esa función. Recuerden que si este término, por ejemplo, si no aparece la x en ninguno de los dos, por ejemplo, tendríamos que n-1 es igual a 0. ¿Sí? El hecho que no aparezca la x significa que su potencia es 0. Entonces deben también, de ahí es posible determinar eso. Por ejemplo, voy a hacer como una especie de paréntesis acá. Si tenemos la expresión e a la 2x coseno de 3x, ¿sí? Entonces, de acá, como no aparece la x, entonces podemos decir que n-1 es igual a 0. La potencia x es como si estuviera acá elevado a la z. X a la z es 1.
Entonces, n menos 1 va a ser igual a 0, de donde n va a ser igual a 1. Y bueno, aquí en este caso tenemos que alfa es igual a 2, beta es igual a 3, y podemos construir el operador diferencial como d al cuadrado menos 2 por 2b más, en este caso sería 2 por 2, 2 a la 2, más 3 a la 2, elevado a la 1. ¿Listo? Y se puede simplificar. Entonces, espero que haya quedado claro este tema del operador diferencial anulado, o este subtema, que todavía no hemos terminado, no hemos solucionado la primera ecuación diferencial. Vamos a utilizar este operador diferencial para solucionar el operador diferencial anulado, para solucionar unas ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes no homogéneas. En realidad, esto es lo que queremos, ¿sí? Este método aplica a aquellas ecuaciones diferenciales donde la ecuación diferencial se escribe de esta forma. Miren que acá simplemente utilizamos la definición inicial, LD por Y es igual a G de X. Esto es una ecuación diferencial no homogénea. Cuando esta ecuación diferencial tiene coeficientes constantes y además, y muy importante, G de X consiste en sumas y productos finitos, bien sea de constantes, polinomios, funciones exponenciales, senos y cosenos. Aquí, cuando G de X consta de este tipo de funciones, podemos utilizar este método para encontrar la solución de esa ecuación diferencial. Si aparecen logaritmos, por ejemplo, ya este método no lo podemos utilizar. Solamente para lo que aparece aquí, relación. Entonces veremos cómo se soluciona una ecuación diferencial por medio de este método. Método de coeficientes indeterminados, anuladores de función. Para esto vamos a partir o a recordar que la solución general de una ecuación diferencial no homogénea está dado como la suma de una función complementaria, que es y sub c, y una función o una solución particular, que es y sub b. Este método que voy a plantear, que ya voy a explicarlo completamente en este caso, se enfoca principalmente en encontrar la solución particular. Recuerden que la función complementaria y sub c la vamos a resolver utilizando el método ya visto para la solución de coeficientes constantes, ¿sí? Entonces, esta función complementaria ya lo vamos a encontrarla con el método que ya vimos para solucionar ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, mientras que el método de anuladores de funciones los vamos a utilizar para encontrar esta solución particular. Vamos a ver cómo se aplica este método entonces a una ecuación diferencial con coeficientes constantes no homogéneos. En este caso tenemos una ecuación diferencial de tercer orden con coeficientes constantes. Para simplificar un poco esta explicación vamos a tener acá una ecuación con coeficientes constantes iguales a 1 en ambos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Vamos a encontrar la función complementaria. Esta función complementaria, entonces, vamos a encontrarla utilizando el método de coeficientes constantes. Vamos a suponer como tal. Vamos a escribir aquí, suponiendo que la solución es de la forma, esto ya lo estudiaron, y igual a e a la mx, ¿sí? Vamos a partir de esa solución. Recuerden que si nosotros suponemos que la solución es de la forma y igual a e a la mx, derivamos esta función y la reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea asociada, vamos a encontrar la siguiente ecuación característica, la ecuación auxiliar. Se obtiene la ecuación auxiliar. M cubo más m cuadrado es igual a 0. ¿De dónde podemos sacar? O reescribiéndolo, de hecho podemos escribir m al cuadrado más n más 1 igual a 0. Por lo tanto,
encontramos que las raíces o los valores de m que satisfacen esta ecuación son m1, m2 igual a 0, y tenemos una tercera raíz que es igual a -1, ¿sí? M más 1 igual a 0 quiere decir que m es igual a -1. Entonces tenemos tres raíces, de donde con cada una encontramos una solución. Tenemos con la solución m1 igual a 0, tenemos que sería la solución e a la 0x. Tenemos una segunda solución, que en este caso, como tenemos raíces reales repetidas, va a ser x e a la 0x. Recuerden que esto se obtiene por el método de reducción de orden. Esta x se obtiene justamente por el método de reducción de orden. Y tenemos que ya la 3 es igual a e a la menos x. E a la 0x no es más que 1. X e a la 0x no es más que x. Y nos queda la tercera solución, e a la menos x. Por lo tanto, la función complementaria y sub c va a ser igual a un c sub 1 por y sub 1 por 1 más un c sub 2 por y2 más un c sub 3 por y3, que sería e a la menos x. Ya tenemos nuestra función complementaria. Vamos a dejar un momento esta función complementaria y vamos entonces a aplicar el método de coeficientes indeterminados anuladores de funciones a la ecuación diferencial de coeficientes constantes no homogéneo que nos dieron. Estos serían los pasos para encontrar esa solución particular. Vamos a encontrar y sub p. Lo primero que vamos a hacer es expresar la ecuación diferencial original en términos del operador diferencial. Entonces, y al cubo más y cuadrado, y al cubo, la tercera derivada de y más la segunda derivada de y es igual a 8x al lado. Entonces, si nosotros queremos expresarla, podemos, digamos que este paso lo voy a hacer simplemente para ilustrar, ¿sí? Pero lo podemos hacer directamente. Entonces acá tenemos la tercera derivada de y con respecto a x, más la segunda derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a 8x a la 2. Si recordamos el operador diferencial, entonces no hay más que cambiar esto por d al cubo, y más d al cuadrado y es igual a 8x cuadrado. Y si queremos expresarlo como un operador diferencial lineal, esto lo podremos expresar como d al cubo más d cuadrado, que multiplica y, va a ser igual a 8x a la 2. Observen que este término como tal, este va a ser nuestro LD, ¿sí? LD por y, escribir por acá, LD por y es igual a un g de x. ¿Recuerdan esto? Entonces, LD por y igual a g de x. Esta es la forma como estamos representando una ecuación diferencial no homogénea. Y se puede simplificar aún más esta expresión, escribiendo esto como sacando factor común de este operador diferencial lineal como d al cubo por d más 1 por y es igual a 8x a la 2. Acá ya tenemos el primer paso, ¿sí? Ahora, miren que también esta ecuación diferencial que nos dieron, yo lo único que puedo hacer o es fácilmente transformarla en términos del operador diferencial, escribiendo, este sería el orden de la derivada, 3, y simplemente escribiendo d a la. Este sería orden 2, la derivada de orden 2, y entonces acá lo cambiamos por d al cuadrado. Por eso les dije que esta parte de acá era simplemente como para contextualizar un poco esa transformación, pero se puede hacer casi que directamente. Eso es una de las ventajas de este método. Simplemente cambiamos y por d y cambiamos el orden por la potencia. Listo. Ya hicimos el primer paso, ya expresamos la ecuación diferencial original en términos del operador diferencial. ¿Qué hacemos a continuación? Debemos determinar cuál es el operador diferencial que anula g de x, ¿sí? El término que está a la derecha de la ecuación diferencial dada. Entonces, ¿cuál sería ese operador diferencial que anula 8x a la 2? ¿Cuál creen?
Habíamos dicho anteriormente que el operador d a la n, recuerda, d a la n anula a una expresión que contenga x a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, d a la n anula x es un operador diferencial que anula una función que contenga la expresión x a la n menos 1. En este caso, entonces, vamos a decir que la función que anula 8x a la 2 es b al cubo. ¿Sí? Bien. El operador diferencial b anula la función 8x a la 2. Comprobémoslo. ¿Sí? B al cubo por 8x a la 2 va a ser igual a la tercera derivada con respecto a x de 8x a la 2. Y esto es igual a la segunda derivada con respecto a x de la primera derivada con respecto a x de 8x. Esto sería la segunda derivada ¿de quién? De la derivada con respecto a x de 8x a la 2 no es más que 16x. ¿Sí? Y esto es igual a la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de 16x. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 16 y esto no es más que 0. ¿Sí? La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos el operador diferencial b al cubo por 8x a la 2, esto va a ser igual a 0. Allí verificamos que ese sí es el operador diferencial anulado. Entonces, ya determinamos cuál es el operador diferencial anulador de la función g. ¿Qué hacemos con ese operador diferencial? Multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial por este operador diferencial anulador. Entonces, vamos a multiplicar la ecuación diferencial, pero cuando hablo de multiplicar la ecuación diferencial por ese operador diferencial anulado, estoy hablando de multiplicar esta expresión o la ecuación diferencial representada en términos de operadores diferenciales. Entonces, si nosotros multiplicamos d a la 3 por d a la 2, d más 1, y va a ser igual a d a la 3 por 8x a la 2. Ahora, al multiplicar ambos lados por ese operador diferencial, pues ya de entrada sabemos que este término se hace 0, ¿sí? Por la definición como tal. Entonces, podemos reescribir esto como d al cubo por d al cuadrado nos da d a la 5 por d más 1, y es igual a 0. D a la 5 por d más 1 por y es igual a 0. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces si yo multiplico otra vez esta d, nos queda d a la 5 por d, nos queda d a la 6 más d a la 5 por y es igual a 0. Y si yo vuelvo a multiplicar d a la 6 por y más d a la 5 por y igual a 0, o sea que esto no es más que la sexta derivada de y con respecto a x más la quinta derivada de y con respecto a x. ¿Qué apareció en este caso? Apareció una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes. Apareció una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes que se puede resolver empleando uno de los métodos ya conocidos. Entonces, esta ecuación diferencial homogénea de a la 6y de x más b a la 5y de x, entonces voy a escribirla acá, es esta que aparece aquí. O sea, miren que el hecho de que yo ya la haya escrito de esta forma es equivalente a esto que aparece acá. Esto es la ecuación diferencial homogénea. Recuerden nuevamente que cuando hablábamos de que un operador diferencial lineal LD por Y es igual a 0, me representa una ecuación diferencial homogénea. En este caso, este término de acá, vamos a articular, otro color, este término de acá es nuestro LD. ¿Okay? Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial homogénea.
Nuevamente, este es d a la 5 por d más 1. Entonces recuerden que esto se transforma en d a la 6y por d con respecto a x más d a la 5y, x a la 5 y esto es igual a 0. Vamos a partir nuevamente de una solución de la forma, es de la forma y igual a e a la mx. Si suponemos que es de la forma y igual a e a la mx, la derivamos 6 veces y reemplazamos la sexta derivada y la quinta derivada acá, se obtiene la ecuación auxiliar m a la 6 más n a la 5 es igual a 0, de donde yo podría escribir esto como m a la 5 por m más 1 es igual a 0. Y ahora miren algo, no sé si ya se dieron cuenta, este término en la parte de arriba, d a la 5, este operador diferencial lineal, es exactamente igual a la ecuación auxiliar, solamente que en vez de d ponemos m, ¿ok? En vez de d ponemos m. O sea que acá, este paso, donde yo estuve escribiéndola como una ecuación diferencial o en la forma tradicional, pues en la que conocemos las ecuaciones diferenciales, lo pueden omitir. Pueden partir simplemente pues, de la ecuación diferencial homogénea que se obtuvo al multiplicar la ecuación diferencial dada por el operador diferencial anulador. Entonces reemplazan d por m. Con esta ecuación auxiliar, entonces tenemos que m, tenemos 6 raíces. m1 igual a m2, es igual a m3, es igual a m4 y es igual a m5 y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque m a la 5 por m más 1 es igual a 0. m a la 5, acá las raíces serían multiplicidad 5. Y tenemos una raíz m6 que es igual a menos 1. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues recordemos que con cada una de estas m pues vamos a encontrar una solución. Tenemos un y1 que es igual a e a la 0x. ¿Sí? Un y2 que es igual a x e a la 0x. Un y3 que es igual a x cuadrado e a la 0x. Un y sub 4 que es igual a x a la 3 por e a la 0x. Y un y5 que es igual a x a la 4 e a la 0. Y por último, un y6 que es igual a e a la menos x y a la menos x, que eso está en la 6. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? La solución de esa ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes es C1 por e a la 0, que es 1, más un C2 por x por 1, que e a la 0 es 1, más un C3 por x al cuadrado por 1, más un C4 por x a la 3 por 1, más un C5 por x a la 4 por 1, más un C6 por e a la menos x. C6 e a la menos x. Ok. Ya encontramos esa solución de esa ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes que obtuvimos al multiplicar ambos lados de la igualdad de la ecuación diferencial no homogénea dada por el operador diferencial lineal anulado. Ahora, el quinto paso consiste en lo siguiente. Vamos a identificar la función complementaria, muy importante, identificar la función complementaria en esta solución general, la solución general que nosotros acabamos de encontrar. Y vamos a extraer la solución particular. Ahora, recuerden la función complementaria que hallamos al inicio. C1 más C2x más C3 e a la menos x. Miren que la función complementaria pues consta de una constante
multiplicada por 1, pues simplemente la constante acá solita, y acá también tenemos la constante sola. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos este término. Hay otro término que va multiplicado por x, C2x. Ya lo tenemos también, que sería este. Y este, C3e a la menos x. Aquí también tenemos C3e a la menos x. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero C3 y C6, en este caso no importa como tal los coeficientes. A la final son constantes. En uno se llama C3, en el otro se llama C6. Al fin y al cabo son constantes. Entonces no importa que este nos haya dado una función complementaria C3 y acá tengamos C6. No importa que C2 y aquí haya otro, bueno, aquí en este caso coinciden C2 y C2, pero no necesariamente tienen que coincidir. Lo que nos importa es que coincida la función e a la menos x y acá e a la menos x. Entonces, ¿qué nos queda? Si esta es la solución general, recordemos que la solución general estaba dada en términos de una función complementaria más una solución particular. Y si lo que está señalado es la función complementaria, quiere decir que lo que queda sobrando, lo que hay acá, este término de aquí, no es más que y sub p, la solución particular. Entonces identificamos que la solución particular es C3x a la 2, C4 más C4x a la 3 más C5x a la 4. Pero ahora recuerden otra cosa, la solución particular como tal no debe tener constantes. Una solución particular no tiene constantes. Entonces, ¿cuánto vale C3, C4 y C5? Todavía nos queda por determinar esos valores de esas constantes. Para ello, entonces vamos a el sexto paso, que es derivar, reemplazar las derivadas o la función y sus derivadas, y sub p, reemplazarla en la ecuación diferencial no homogénea dada. Recuerden que si la solución particular es solución como tal de la ecuación diferencial no homogénea dada, como tal debe satisfacer esa ecuación diferencial. Entonces significa que si yo derivo 3 veces esta solución particular y la reemplazo acá, y reemplazo también la segunda derivada aquí, pues nos debe dar esta igualdad, 8x al lado izquierdo debe ser igual a 8x al lado derecho. Nos debe dar una igual identidad. Entonces, si nosotros derivamos la solución particular, en este caso 3 veces, lo reemplazamos en la ecuación que tenemos acá, nos queda 6c4 más 24 c5x, ya reemplacé la tercera derivada, reemplazo la segunda derivada, 12c3 más 6 c4x más 12 c5x cuadrada debe ser igual a 8x al cuadrado, de donde podemos agrupar unos términos. Por ejemplo, los términos que tengan, bueno, x al cuadrado solamente tiene 1. Miremos quiénes tienen x. Por ejemplo, 24c5x y 6c4x lo podemos agrupar en uno solo. Nos queda más 24c5 más 6c4, todo esto por x, más los que no tienen x o x a la 0, 6c4 más 12c3 igual a 8x a la 2. Ya con esta expresión podemos encontrar los valores de las constantes C3, C4 y C5 por medio de la comparación de coeficientes. Entonces, comparamos. Este término de acá, x a la 2, va acompañado por un coeficiente, en este caso 12c5, y en el lado derecho tenemos que el término x al cuadrado va acompañado por el coeficiente 8. Para que se cumpla la igualdad, debe cumplirse que ambos coeficientes deben ser iguales. En este caso podemos decir que 12 c al C5 debe ser igual a 8, de donde C5 va a ser igual a 8 sobre 12. Sacamos cuarta, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Entonces 2 tercios.
C5 vale 2/3. La otra ecuación la podemos obtener a partir de esta segunda expresión, esta que tenemos acá, en donde vamos a decir que 24C5 más 6C4 es igual a 0, porque en el lado derecho no hay ningún término con X. Entonces quiere decir que el coeficiente, como si tuviéramos más 0X, ¿sí? Más 0. Entonces acá podemos decir que C4 es igual a menos 24 sobre 6 por C5. Esto va a ser igual a menos 4 por 2/3, que vale C5. Esto es igual a menos 8/3. Y por última ecuación tenemos que 6C4 más 2C3 es igual a 0 también, de donde sacamos que C3 es igual a menos 6 sobre 2C4. Y esto va a ser igual a menos 6 sobre 2 me da menos 3 por menos 8/3. Esto es igual a 8. Entonces tenemos que C5 es igual a 2/3, C4 menos 8/3 y C3 es igual a 8. Encontramos el valor de estas constantes. Lo que nos queda entonces es reescribir la solución particular. Y sub p va a ser igual a 8x al cuadrado menos 8/3 de x a la 3 más 2/3 de x a la 4. Tenemos la solución particular y la solución general entonces sería la función complementaria C1 más C2x más C3 e a la menos x más la solución particular 8x a la 2 menos 8/3 de x a la 3 más 2/3 de x a la 4. Encontramos finalmente la solución general de la ecuación diferencial no homogénea que se planteó inicialmente. Recuerden que partimos de esta ecuación diferencial. Esta es la solución de esta ecuación diferencial no homogénea de coeficientes constantes utilizando el método de anuladores de funciones. Esto es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Este método, como se dijo anteriormente, no es aplicable a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables. No se puede aplicar, no con coeficientes variables, ni tampoco es aplicable a ecuaciones lineales con coeficientes constantes cuando g de x tiene logaritmos, funciones racionales, tangentes o funciones trigonométricas inversas. Cuando aparecen este tipo de funciones en g de x, recuerden que hay otro método que se llama el método de variación de parámetros. Este método de variación de parámetros ya lo pueden emplear directamente para solucionar este tipo de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Bueno, con esto terminamos entonces el tema sobre el método de coeficientes indeterminados anuladores de funciones, que nos permitirá resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes no homogéneas, siempre y cuando la función g de x pues tenga polinomios, tenga funciones en términos de senos y cosenos y aparezcan también exponenciales. Espero que haya sido de su agrado esta presentación.